Gálatas 6, 2. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y versículo 5, porque cada cual llevará su propia carga. Ahora, esta carga sí tiene que ver con los problemas, los dolores, las enfermedades, las pruebas que están pasando nuestros hermanos en Cristo, sí. Pero, principalmente aquí en el pasaje, el contexto tiene que ver con versículo 6. Y el que es instituido en la palabra haga partícipe en todos los bienes al que le instituye. Entonces, no solamente tenemos el deber de llevar la carga a los unos a los otros y ayudarnos unos a los otros, especialmente los que son, como dice aquí, nuestros hermanos que están sufriendo tentación en versículo 1. No solamente llevar las cargas unos a los otros, sino instituir, entrenar, instruir nuestros hermanos y exhortarles en la palabra de Dios. ¿Ok? Tiene más bien que ver con eso según versículo 6. Y el que es instituido, me encanta esa palabra, instituir. ¿Ok? Mira 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios. 3:16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia. Ahora tenemos que instituir en justicia según lo que dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios. ¿Okay? La razón por la que decimos Instituto Bíblico Valera en vez de decir seminario, porque seminario no se encuentra en la Biblia. Ahora, la palabra seminario no es tan malo, aunque yo muchas veces yo lo asocio con cementerio, porque la mayoría de los seminarios están muertos. ¿Okay? Pero realmente seminario tiene que ver con seminal. ¿Okay? Es plantar simiente. ¿Okay? La palabra seminal tiene que ver con simiente. Ok, capítulo 6, versículo 6. El que es instituido en la palabra haga partícipe. Ok. Yo siendo instituido, como dice el versículo 1, espiritual. Y yo nunca me atrevo a jactarme diciendo ya alcanzado, como Pablo dice en Filipenses 2. No lo he alcanzado. Ok. Yo soy un estudiante de la Escritura. Pero hasta cierta forma, hasta cierto punto, yo soy instituido en la palabra de verdad. ¿Ok? Y de la medida, a la medida de que yo soy instituido, tengo que entrenar, instituir a otros, hacer partícipe a otros en la palabra. ¿Me explico bien? ¿Ok? Entonces, a la medida que tú también es instituido en la palabra de verdad, tú tienes el deber de instituir a otros. ¿Okay? Enseñar, discipular, entrenar la palabra de verdad. ¿Okay? Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es una ley universal. ¿Okay? Y tiene que ver no solamente con el malo, porque la mayoría de los sermones se predica sobre sembrando el malo y segarando el juicio de los pecados, pero también tiene que ver con lo bueno. ¿Okay? Es decir, que si tú sembrares lo bueno, también puedes segar, ¿okay? El premio, el galardón. ¿No es así? Mira, por favor, en cuanto a lo bueno, sembrando lo bueno y segando lo mismo, mira 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Unas páginas atrás. 2 Corintios 9, versículo 6. 9:6 de 2 de Corintios. Esto empero digo, el que siembra con escasez también segará.
Y el que siembra con abundancia también segará. Ahora esto tiene que ver con dinero. Y yo no soy grande para predicar en dar y no dar, diezmar y no diezmar, pero aquí tenemos un principio, una verdad bíblica. ¿Y qué dice Pablo? Si tú siembras con escasez, si tú das poco dinero a la obra del Señor, ¿ok? Tú vas a también segar escasamente, ¿ok? No vas a recibir mucho premio, ¿ok? Entonces, da todo lo que te puede dar, ¿ok? Da tú hasta que te duele. Y aún doliéndote, seguir dando hasta que ya no te duele más. Y de ahí seguir dando. ¿Ok? Amén. Siento pasar, buena idea pasar el plato ahora. No. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Entonces hay que sembrar dinero. ¿Ok? Eso es los predicadores en el televisor, que están siempre pidiendo dinero. Ellos dicen, siembra tu semilla de fe, ¿verdad? Es decir, escribir un cheque de $1,000 para su ministerio allá en el televisor. El problema es que ellos están siempre, cada vez que aparezcan en el televisor, en su programa, están pidiendo dinero. Y todo tiene que ver con dinero. Y leen en la escritura y tiene que ver con el dinero. No, muy raras veces tiene que ver con el dinero. Y cuando Pablo menciona dinero, la mayoría de las veces es un sentido negativo. Como dijo Pablo en 1 de Timoteo 6:10, ¿qué dijo? Él dijo, raíz de todos los males es el amor del dinero. Entonces, todos los males que hay en el mundo, la raíz es ¿qué? Amar al dinero. Entonces Pablo predica en contra del dinero, ¿ok? Y amar al dinero, ¿ok? Es una luz negativa en cuanto al dinero. Pero también al Señor le agrada un dador alegre, ¿ok? Entonces nosotros sí debemos sembrar el dinero para recibir el premio de nuestro sacrificio. Amén. Eso es el buen sentido de sembrar y segar. Mira Efesios 6:8. Efesios 6:8. Ahora no tiene que ver con dinero, tiene que ver con buenas obras. 6:8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso mismo recibirá del Señor, ya sea siervo o ya sea libre. Entonces, las buenas obras de uno le siguen en pos hasta el tribunal de Cristo. Tus buenas obras tienen su galardón, tienen su premio. Tus buenas obras tienen su beneficio en el mundo venidero, en el más allá. Okay, en el otro lado de esta vida, tú vas a llegar a aparecer delante del tribunal de Jesucristo y recibir las obras que has hecho tú en la carne. Mira Eclesiastés 11. Esto es el buen sentido de sembrar y segar. Y el Señor te ha prometido un galardón por haberle servido fiel y haber hecho buenas obras. Mira Eclesiastés 11. Gracias, Señor, por la promesa. Él no tiene que darnos nada. La salvación debe ser suficiente para cualquiera, ¿verdad? Pero el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, tan benigno para con nosotros, para no solamente darnos gratuitamente la salvación, sino también por las buenas obras que hacemos aquí en la tierra, darnos galardones. Mira Eclesiastés 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Es el principio de segar y sembrar, sembrar y segar. 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.
Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al mediodía y al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y el que el viento mira, nunca sembrará. Y el que mira a las nubes, nunca segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, esto o lo otro, o si ambas a dos cosas son buenas. Entonces, todo este pasaje tiene que ver con qué: sembrar y segar, lo bueno y lo malo igualmente. Si siembras buenas cosas, vas a recibir buenas cosas, y si tú siembras malas cosas, vas a recibir malos premios, castigo. Volviendo a nuestro texto, Gálatas 6. Ahora, en cuanto a esta ley de sembrar y segar, vamos a ver ahora el sentido malo. ¿Okay? Déjame decir definitivamente que el pecado te detendrá más tiempo que quisieras demorar. El pecado te detendrá más tiempo que quisieras demorar. 2. El pecado te costará más que quieres pagar. ¿Diga? Más de lo que quieres pagar. Sí. Te costará más de lo que quieres pagar. El pecado te costará más de lo que tú quieres pagar. 3. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Y 4. El pecado te dolerá más de lo que puedes aguantar. El pecado te dolerá, te herirá más de lo que puedes aguantar. Ahora tú sabes cómo pensamos nosotros los pecadores, ¿verdad? Nosotros hacemos tratos con Dios, ¿verdad? Bueno, si yo pequé hasta este punto, yo concederé este castiguito que tú tienes planificado para mí. Pero Dios no funciona así. Porque tú no puedes imaginar el castigo que te costará ese pecadito que estás planificando. ¿Okay? Tú no puedes calcular, porque Dios no es así. Él no es un hombre que tú puedes calcularlo o entenderlo o comprender lo que Él tiene planificado. Y ese pecadito que estás planificando, programando ahora en tu vida personal, estoy seguro que ese pecado te detendrá más de lo que quieres demorar, que costará más que de lo que quieres pagar, te llevará más lejos de lo que quieres ir y te dolerá, te herirá más que de lo que puedes aguantar. Estoy seguro. ¿Okay? 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces hay lo bueno y hay lo malo. La ley universal de sembrar y segar funciona a las dos maneras, de los dos modos. Bueno o malo, depende de lo que tú siembres. ¿Ok? Ahora aquí dice, si tú siembras para el Espíritu Santo, del Espíritu segarás vida eterna. Ahora este es el sentido general de ganarse la salvación. El sentido general, o más bien el sentido del Antiguo Testamento. Mira Romanos 2.
Ahora, sabemos que por las buenas obras nadie puede ser salvo. Pero ese versículo, Gálatas 6:8, da a entender que si tú siembras al Espíritu, del Espíritu segarás, ¿qué? La vida eterna. ¿Ok? Pero eso es el sentido general de una verdad. La misma verdad cita Pablo en capítulo 2 de Romanos. ¿Ok? Pablo está dando una verdad general de que si tú haces buenas obras, te ganarás la vida eterna. Pero bajo Cristo, bajo la gracia, durante la época de la iglesia, por las buenas obras no te puedes ganar la vida eterna. Entonces hay un sentido general de que Dios sí recompensa las buenas obras de uno con vida eterna. Eso es un sentido general. Déjenme explicar, Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Entonces, hay un juicio general. Revelación 20, un juicio general. ¿Cómo se llama? El gran trono blanco. Revelación 20, versículo 11. Dice Juan, vi un gran trono blanco. Pero ese es el juicio general en el día de la resurrección general. ¿Ok? Que tú y yo no vamos a aparecer ahí, o vamos a aparecer, pero no vamos a ser juzgados en el día de juicio. Porque mis pecados ya fueron juzgados, ¿cuándo? En la cruz. Entonces mis pecados no han de ser juzgados en el gran trono blanco. ¿Me explico? Okay. Entonces Pablo aquí está dando una verdad general. Que hay un gran día de juicio donde estarán juzgados las obras y pecados de las personas. 3. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tal cosa haciendo la misma, que tú escaparás el juicio de Dios. Sí, yo escapé el juicio de Dios, para que lo sepa. Cuando me convertí a Cristo, yo escapé del juicio de Dios. Pero es un sentido general. Tiene que entenderlo de esa forma. 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Mira, el día de la ira, el día de juicio. Y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo? El gran trono blanco, donde yo no voy a estar. Yo no voy a estar ahí. ¿Ok? Entonces, esto es un sentido general. Es un juicio general. 5. Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente. No, disculpa. Versículo 6. Y el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. A los que perseverando en bien hacer, buenas obras, buscan gloria y honra y inmortalidad, dará que la vida eterna. Pero es un sentido general. Porque por bien hacer y buscar gloria y honra y inmortalidad, yo no puedo alcanzar la salvación. Imposible. Bajo la gracia somos salvos por la sangre de Jesucristo y no por las buenas obras. Entonces no toma un texto sacando de su contexto, ¿verdad? Porque eso resulta ser un ¿qué? Pretexto, una mentira. ¿Ok? El sentido general de esta verdad que dice aquí Pablo en Romanos 2:7 es que por bien hacer y por buscar gloria, Dios dará vida eterna. Pero eso no aplica a mí doctrinalmente. Eso es una verdad general, volviendo a Gálatas 6. Entonces, una vez más, para dar énfasis en lo que estoy diciendo, dice Pablo en versículo 8, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, en el sentido general de la palabra. 9. Mas no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos
si no nos desmayamos. Ahora sí hay un premio prometido para los que somos salvos, que en el día del tribunal de Jesucristo recibiremos un galardón. Mira 1 Corintios 3. 1 de Corintios 3. Esto se llama el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo no es el gran trono blanco. Y el gran trono blanco no es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando nosotros aparecemos delante de Cristo en el rapto. Pero el gran trono blanco se encuentra al final de 1000 años, ¿ok? Cuando se acabará los cielos y la tierra. Gran trono blanco. Eso es el juicio general de los malos y los buenos. Pero nosotros no vamos a ser juzgados ahí, porque mis pecados fueron juzgados en la cruz. Y en el tribunal de Cristo no estarán juzgados mis pecados, sino mis obras. Mira 1 Corintios 3. 8. Pero el que planta y el que riega, eso es sembrar y cegar, ¿no? Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo edifica sobre él, sobre Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, Cristo, hay 6 cosas: oro, plata, piedra preciosa. Son 3 cosas durables, permanentes, que no se pueden sufrir daño en el fuego. ¿Okay? 3 otras cosas: madero, heno y hojarasca. Son 3 cosas que sí sufren daño en el fuego. Pero ¿qué está pasando por el fuego? Tú no estás pasando por el fuego. Esto no es purgatorio. Tus labranzas, tus obras están pasando por el fuego. Mira cómo dice aquí versículo 13: la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día, ¿qué día? El día de Cristo, no el día de Jehová. Son 2 días distintos. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día del Señor, es siempre negativo. 40 veces en el Antiguo Testamento, siempre, sin excepción, es siempre negativo, un día negativo. Pero el día de Cristo 10 veces aparece en el Nuevo Testamento y siempre es positivo. Es un día de gozo. Son distintos, son diferentes, no son igual. ¿Okay? El día la declarará, porque por el fuego será revelada que la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿A qué? A tus obras, no a ti mismo. No te confundas con eso. ¿Ok? Volviendo a Gálatas. Gálatas 6, versículo 9. Mas no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no nos desmayamos. Ese es el tribunal de Jesucristo. 10. Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos buenas obras. Hagamos bien a todos, mayormente a los que son de la familia de la fe. Entonces, las buenas obras comienzan ¿dónde? Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. ¿Ok? No es nuestra responsabilidad aquí, esta iglesia, alimentar a todos los pobres que están en la calle. Ahora sí, si tenemos oportunidad, vamos a ayudar a las personas allá afuera que están sufriendo.
Pero vamos a comenzar las buenas obras aquí en esta iglesia. Así dice Pablo. Mayormente a los que son de la familia de la fe. Entonces, tienen que comenzar aquí, no allá afuera. Ahora sí vamos a predicar el evangelio a los que están allá afuera y vamos a ayudar a personas, pero tienen que comenzar aquí con la familia de la fe, como dice Pablo aquí. 11. Mirad qué larga carta os he escrito con mi misma mano. Ahora mira Tito 2.5, por favor. Tito 2.5. Tito 2.5. En cuanto a la familia de fe. 2.5. 2.4. Que a las mujeres jóvenes enseñen a ser prudentes y que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Okay? Entonces hay que cuidar la casa. ¿Okay? Mira por favor 1 Tesalonicenses 3.6. 1 de Tesalonicenses 3.6. Primera de Tesalonicenses 3, 6 y 12. Cómo cuidar nuestra casa. ¿Okay? Pero volviendo ahora de vosotros a nosotros, Timoteo, y trayéndonos las buenas nuevas de vuestra fe y caridad es amor. Y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando ardientemente vernos, como también nosotros a vosotros. Mira el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, así como también nosotros para con vosotros. Entonces, tristemente, en la iglesia moderna, carece de amor en la iglesia. ¿Okay? Cristo dijo, así se manifestará siendo ustedes, vosotros, discípulos, que se amen uno a otro. Es manifiesto que somos de Cristo si nos amemos uno a otro. Pero comienza aquí, en la iglesia. Este es el primer lugar. No hay ningún lugar donde dice que yo tengo que amar a los de fuera. Ahora voy a mostrar el amor de Cristo, pero yo no tengo que amar al pecador. Ningún lado de la Biblia dice eso. ¿Okay? Yo amo a los de la familia de la fe, pero el impío allá afuera, yo no tengo que amarlos. Yo no tengo que amar a Obama ni Fidel. ¿Okay? Para nada, no los amo. Los puedo mostrar el amor de Dios, pero comienza el amor aquí en la iglesia. Volviendo a Gálatas 6. Mira otro texto, Efesios 6:9. Efesios 6:9. En la iglesia no hay respeto de personas, no hay acepción de personas. Tenemos que amarnos uno a otro sin excepción de personas. 9. Y vosotros, señores, hacedles a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y no hay respeto de personas para con Él. Entonces, sin condiciones tenemos que amarnos uno a otro. Sin condiciones. Volviendo a nuestro texto. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a circuncidaros. Entonces hay personas religiosas que viven para agradar la carne.
Ok, volver a Efesios 6. Efesios 6:6. Efesios 6:6. Esto se llama servir al ojo. Servir al ojo. Ok, 6:6. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Entonces, tu motivo de hacer buenas obras debe ser, número uno, tu amor por Cristo. Y número dos, los premios que recibirás en el tribunal de Cristo. Y no debe ser nunca agradar a los hombres. Ahora, no dice que no puedes servir a tu hermano, pero el propósito de servir y amar a tu hermano no es agradar a tu hermano, sino agradar al Señor. ¿Ves la diferencia? ¿Ok? No servir al ojo. ¿Ok? Mira por favor Colosenses 3, unas páginas adelante de Efesios. Colosenses 3. Colosenses 3. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Nosotros no tememos a hombres. Nosotros no servimos a hombres. Nosotros no agradamos a los hombres. Servimos y tememos y agradamos a Dios, más nadie. ¿Okay? Él es primero. Volviendo a nuestro texto. Entonces, Gálatas 6:12, todo lo que quieren agradar en la carne, es decir, servir al hombre, estos os constriñen a circuncidaros. Son religiosos, son los católicos, que hacen una muestra, un show, un espectáculo de su piedad, pero es completamente falsa la piedad de ellos. ¿Ok? Él viene con su túnica, su sotana, su sastra. ¿Cómo se dice? Sastra. Su capa. ¿Verdad? Y se muestra muy piadoso, ¿verdad? Con la gorrita que tiene ahí, ¿verdad? Rezando a María. Y eso es un espectáculo. No estamos aquí para ningún espectáculo. La única razón por la que pongo esta corbata es porque si no la pongo, no entrarán para escuchar la predicación. Porque vivimos en una cultura donde los profesionales tienen que ponerse una corbata, pero esto no es un show, no es un uniforme, es la cultura, ¿verdad? Pero lo que ponen los curas católicos no tiene nada que ver con cultura, eso tiene que ver con espectáculo. ¿Okay? Volviendo al texto. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a circuncidaros, o más bien en 2012 bautizarse. Os constriñen a bautizaros o rezar el rosario o rezar o participar en la misma ¿ok? Participar en la misa, ¿ok? Circuncidaros, eso se llama religión. Son repeticiones vanas, son palabrerías, son ritos vanos. ¿Qué? Charlatanería. Charlatanería, exactamente. Son estafanería o lo que sea. Otra palabra inventada. Solamente por no padecer la persecución por la cruz de Cristo. Entonces, la cosa contraria a Cristo es la religión. Es la religión. Mira cómo dice Pablo aquí. Versículo 14. Más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro
Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cosa contraria a la religión es la cruz de Cristo. Y son opuestas. Pero el mundo no entiende la distinción entre la cruz y la religión. En Cuba, todo cristiano se llama religioso, aunque no sea religioso. Y es triste porque hay muchos que están quemando en el infierno ahora mismo por haber confundido lo que se llama Jesucristo y la religión. ¿Ok? Cuando el mundo piensa de las cosas espirituales, tienen en mente la Iglesia Católica. Qué triste. Yo estaba hablando con mi hermano Omar sobre la película La Titanic. Y el más grande persona que estuvo en el Titanic, que murió, se llamaba John Harper, un predicador evangelista que murió clamando y gritando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y uno de los hombres que también estaba flotando ahí por ahí cerca, ¿verdad?, sobrevivió y llegó a ser un converso del que murió John Harper en el agua. Pero ¿en qué historia del Titanic se encuentra esa historia? No se encuentra. Y hermano Omar me dijo que en la película, y me acuerdo de esto, que aparece un cura católico rezando la misa y rezando a María, no a Jesucristo. Y es por eso, una cosa inventada, es por eso que el mundo, cuando piensa de las cosas espirituales, cuando piensan de la salvación, cuando miren a un predicador con Biblia en la mano ahí en la calle diciendo: arrepiéntense, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, inmediatamente están pensando en religión, están pensando en locuras, están pensando en la Iglesia Católica, que es una iglesia asesina. A través de 1500 años han causado la muerte, la mortandad, la matanza de millones de personas a través de los siglos. Y piensan en los musulmanes, que también son asesinos. Pero ningún cristiano bíblico del Nuevo Testamento, ningún cristiano neotestamentario es un asesino. Porque no creemos en asesinar o matar a las personas por la creencia de ellos. Creemos en la gracia, creemos en la misericordia. Amén. Porque Cristo nos tuvo misericordia para con nosotros. Amén. Volviendo a nuestro texto, Gálatas. Entonces, todo eso, la religión es un show, un espectáculo. 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Quieren hacerse discípulos, pero sus discípulos llegan a ser 2 veces más hijos del infierno. Qué triste. Estos se llaman judaizantes, judaizadores. ¿Ok? 14. Más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, esta crucifixión tiene 4 formas. 4 formas. Número 1. Cristo fue crucificado en la cruz, históricamente hablando. La crucifixión de Cristo en la cruz. ¿Okay? Número 2. Esta crucifixión toma 4 formas. La crucifixión de versículo 14, donde Pablo dice: sino en la cruz, por el cual el mundo me es crucificado a mí y el mundo crucificado, y yo crucificado al mundo. 4 formas. Primero, la cruz histórica. Número 2, tú con Cristo has estado crucificado. Gálatas 2:20, estoy crucificado con Cristo. Ahora, eso no es histórica, no es una cruz histórica, sino es el momento de la salvación. Cuando
tú mismo estás crucificado y Cristo viene para morar dentro de ti, y ya el Señor, Dios el Padre, no ve a tus pecados, sino mira al Señor Jesucristo morando dentro de ti. ¿Ok? Y si tú estás en la cruz, Cristo está en el trono. Y si tú estás en el trono, Cristo está ¿dónde? En la cruz. ¿Ok? Entonces, primero, Cristo en la cruz histórica, 2000 años hace. Número 2, tú estando crucificado con Cristo, es decir, tu salvación. Número 3, el mundo te es crucificado, es decir, que ahora tú piensas del mundo como si fuera muerto. Ya el muerto no vive para ti. Ya el mundo no tiene atracción para ti. Es muerto. Y tú vives por el Señor y quieres el Señor y quieres pasar todo tiempo en las Escrituras, mirando lo que dice la palabra de Dios, sirviéndole al Señor, y servir la carne y el mundo y el diablo nunca te entrará más ese pensamiento, ojalá. ¿Ok? 3 es el mundo crucificado a ti, muerto el mundo. Mira segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Tú nunca debes amar el mundo más. Segunda de Pedro 3. 3:3. Sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿en dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran esto voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. El mundo para ti debe ser muerto. ¿Ok? Mira Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, yo sé que tú todavía luchas con lo que se llama la carne, pero el hombre interior que está dentro de ti no apetece el mundo. Y si tú tienes siempre 100% de todos los momentos de tu vida, apeteces a las cosas de este mundo, debes chequear para ver dónde está tu corazón. ¿Ok? Y cuarta cosa, número 4, tú estás crucificando al mundo. Mira segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2:16. 2:16. A estos, mira, 2:15. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos. En los que se pierden, a estos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, que tú eres ¿qué? Olor de muerte para con los muertos. Al mundo tú eres ¿qué? Crucificado. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 6:14, volviendo a ese texto, cuando Pablo dice: más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro Jesucristo, se refiere a su salvación, y se refiere también, como dice aquí, por el cual el mundo me ha crucificado a mí, yo al mundo. Se refiere al mundo estando para él, para Pablo, muerto, para el cristiano muerto. Y tú estás muerto para con el mundo. ¿Ok? Olor de muerte. Tú apestas en las narices del mundo. Y no debe ser por no haberte bañado suficiente. Debe ser que tus buenas obras y tu Cristo morando dentro de ti es lo que apesta para el mundo. ¿Ok? 15. Volviendo a Gálatas 6. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale nada. Ahora, circuncisión, eso es la palabra que usa, es una palabra jerga, que usa Pablo para referirse al pueblo de Israel. ¿Okay? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Ahora, hay 3 grupos en la tierra. 1 Corintios 10:32. Sed sin ofensa a judíos, número 1. Y a griegos, número 2, gentiles. Y a la iglesia de Dios hay 3 grupos en la tierra. Dios cuando mira a la tierra, ¿verdad? Él mira 3 grupos. Y cada versículo de la Biblia se aplica o sea a judíos, a gentiles o a la iglesia de Dios. Es decir, que cada versículo de la Biblia tiene 3 aplicaciones. Tiene una aplicación histórica, tiene una aplicación profética y tiene una o profética o doctrinal, o tiene una aplicación espiritual. ¿Ok? 3 aplicaciones, 3 grupos. Cuando Dios mira la tierra, Él ve 3 grupos. Volviendo a Gálatas. ¿Ok? La misma cosa podemos ver facilito en Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, judíos, vale nada, ni la incircuncisión, ¿qué? Los gentiles, sino que la nueva criatura, la iglesia. Ahora, la nueva criatura aquí es el cristiano individual. Nueva criatura. Esto es muy importante. Es el cristiano individual. Mira 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Versículo 17. 2 Corintios 5, 17. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Ahora, el cristiano individual es una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es la definición de la nueva criatura. ¿Ok? Ahora tú eres miembro de la iglesia, pero individualmente tú eres la nueva criatura. Volviendo a Gálatas. ¿Ok? Ahora en Gálatas, Pablo está muy claro que hay judíos y gentiles, en versículo 15, y cristianos individualmente. 16. Nota cuán importante es esa palabra nueva criatura, porque en el versículo 16 hay mucha confusión. Mucha confusión. Porque todo el mundo malinterpreta el versículo 16. Y todo lo que anduvieren conforme a esta regla, ¿cuál regla? Que hay 3 grupos en versículo 15. ¿Cuál regla? La nueva criatura, que eres tú. Esa es la regla. 16. Y todo lo que anduvieren conforme a esta regla, que la nueva criatura, pasea sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Entonces, ¿cuál es el Israel de Dios? Bueno, los comentaristas y los teólogos todos dicen que es la iglesia. Pero yo digo que no es la iglesia, sino más bien la nueva criatura. Es decir, que tú eres el Israel de Dios. Es decir, que Israel como una nación fue una identidad, una unidad, una entidad única como nación en el Antiguo Testamento. Y como entidad única, como unidad, como una sola entidad, una sola nación, escapó de Egipto, ¿verdad? Se salvaron, y ese escape de Israel de Egipto es tipología de tu salvación, no la salvación de la iglesia.
porque la salvación de la iglesia, cuando acontecerá eso, en el rapto. Pero tu salvación como alma propia, una persona individual, tu salvación, tú escapaste de Egipto y fuiste salvo y ahora estás caminando por el desierto. Todavía no has atravesado el río Jordán. Entonces, la vida cristiana se llama un peregrinaje, donde el cristiano, como el pueblo de Israel, el cristiano, como el pueblo de Israel, está vagando por el desierto, morando en cabañas. Nuestro cuerpo es una cabaña. Entonces, tendremos en el más allá cuerpos glorificados. Porque Cristo está preparándonos, ¿qué? Un lugar, una morada celestial. Pero ahora estamos en cabañas. Cada uno aquí, cada cual tiene su propia cabaña, que es tu cuerpo. ¿Ok? Y estamos vagando por el desierto, individualmente. Entonces, lo que tiene que ver con la nación de Israel siendo el Hijo de Dios singular, cada cual, cada uno de ustedes aquí presentes, individualmente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, Gálatas 6:16, cuando dice aquí, paz sobre el Israel de Dios, Él está diciendo paz sobre tu persona. Porque individualmente tú eres el Israel de Dios. Y no es la nación. Es la nueva criatura del versículo 15. Porque dice Pablo, todos que anduvieren conforme a esta regla, la nueva criatura. ¿Ok? 17. De aquí adelante nadie me moleste. Esa es la señal que voy a poner en la puerta del despacho del pastor. De aquí adelante nadie me moleste. No puedes cerrar la puerta. No puedes cerrar la puerta. ¿Ah? No puedes cerrar la puerta y... Sí, pero no, es una broma. Yo tengo aquí desde el principio hasta el fin, yo voy a tener una puerta abierta. Yo quisiera poner esto, de aquí adelante nadie me moleste. Puedes cerrar mi teléfono y no me moleste más. De aquí adelante nadie me moleste, dice Pablo. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ok, ahora ¿a qué se refiere Pablo aquí? Él está diciendo que yo tengo libertad. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Y en versículo 13, los de la circuncisión están diciendo guardar la ley para mantener la salvación. Y Pablo dice, si yo comienzo a hacer como ustedes me están mandando a hacer, si yo guardo la ley para mantenerme la salvación, ya estoy glorificando no la cruz del Calvario y lo que hizo Cristo por mí en la cruz, sino que mis propias buenas obras. Y que dice Pablo en versículo 14, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, porque yo fui salvo por la cruz y mantengo la salvación por la cruz, y de aquí adelante nadie me moleste sobre este asunto. Ya, punto, aparte, final. No hay más nada de decir. Palabra final. De aquí adelante nadie me molesta. No tiene nada que ver con el despacho de la iglesia y molestar al pastor. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús más que cualquier otra persona. Pablo sufrió por el Señor Jesucristo. Y ninguno de los sufrimientos de Pablo le hacía digno para recibir la salvación. Él hizo todo lo que hizo por una sola razón, y es el amor de Cristo, y no para ganarse la salvación ni para mantenerse la salvación. De aquí adelante nadie me moleste más. ¿Ok?
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Quieres ver las marcas de Pablo? Un texto más. Mira 2 Corintios 11. Mira las marcas del Señor Jesucristo en el cuerpo de Pablo. Y cuando tú cumples lo que ha cumplido aquí Pablo, en capítulo 11 de 2 Corintios, tú puedes comenzar a murmurar y quejarte. ¿Ok? 2 Corintios 11, 22. Son ellos hebreos, yo también soy. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Son ministro de Cristo, sin cordura hablo. Yo soy más en trabajos más abundante, en azotes sobre medida, en cárceles más frecuentemente, en muertes muchas veces. De los judíos he recibido 5 cuarentenas de azotes menos 1, 39 por supuesto. De los judíos he recibido 5 cuarentenas de azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con barras. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Noche y día he estado en lo profundo de la mar, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros entre los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en la mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin las cosas de fuera, lo que me sobreviene cada día es a saber el cuidado de todas las iglesias. Pablo sufrió. Él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, y ninguna marca que él sufrió fue lo que le hacía digno de la salvación. Solamente la sangre de Cristo. Último versículo, 18. 6:18 de Gálatas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos, con vuestro espíritu. Eso es siempre un saludo de Pablo. Él termina sus cartas y comienza sus cartas diciendo: paz o gracia sea sobre vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos, con vuestro espíritu. Amén. Y amén. Escrita de Roma a los Gálatas. Hay preguntas sobre Gálatas capítulo 1 a 6. Ahora la semana que viene vamos a comenzar el libro de Efesios. Efesios 1. Y ya tomamos el examen. Dígame, hermano. ¿También estuvo él bajo las aguas del mar como Job? Explícame eso. Repíteme Dice que eso. estuvo 3 días en la mar. No. Oh, 3 días. Un día Bajo la mar. naufrago. Segundo de Corintios 11 se refiere a eso. Donde dice lo profundo de la mar, dice noche y día he estado en lo profundo de la mar. Yo creo que no refiere a eso. Yo creo que refiere más bien al naufragio en Melita, al final del libro de Actos. Pero parece la misma cosa. Parece que está Sí, como Jonás, 3 días, ¿verdad? 3 noches, ¿sí? Sí, como Jonás. Y yo creo que Pablo sí se murió y fue arrebatado al cielo. Y el Señor le hizo el favor de ponerle nuevamente en su cuerpo quebrado. Pobrecito. Pero yo creo que esto no se refiere a eso. No, él está diciendo que estaba en el profundo de la mar. Bueno, en lo profundo. Hoy en día cuando se dice mar, es mar adentro. Hoy en día cuando se habla, al menos en español el sentido es mar adentro. Sí. Mar abierto, en lo profundo de la mar. Alta mar. Sí. Alta mar, mar abierto. Pero dice aquí lo profundo de la mar. Eso también me percata, Sí. me llama la atención de que hay algo aquí que... Puede ser tribulación, Job dice lo mismo, que estuvo en lo profundo. porque también se dice que uno también cae en lo profundo cuando está en mala situación. Muy interesante eso. Puede haber aquí más Es lo que de lo que se ve en la superficie, ¿no? Nos toca a nosotros estudiar eso, ¿verdad? Escudriñar eso más bien. Ok, otra pregunta.